Comienzo ahora sí con el apartado de implementación. Voy a intentar ir lo más rápido posible porque ya dadas las horas, y yo creo que quizás lo más importante es, pues eso, un poquito las experiencias, ¿no? Los casos de éxito y la gente que está aquí presentando, pues cómo ha hecho para sacar un 5 en esos apartados, en este caso en el apartado de implementación. De nuevo, lo primero es fijarnos en los criterios de evaluación, también vuelven a ser dos. Por una parte es la efectividad y la calidad del work plan, y por otra parte, pues la capacidad y el rol de cada participante y además del consortium as a whole para realizar el proyecto. Entonces, la plantilla de propuesta pues tendrá los siguientes apartados. Por una parte, el apartado 3.1, los recursos y work plan, y por otra parte el apartado 3.2, que será pues la capacidad de los participantes y del consortium en general. En cuanto al apartado de work plan y recursos, pues se deberán de presentar lo siguiente. Por una parte, una breve presentación de la estructura completa del work plan, cada uno de los tiempos, por ejemplo, a través de una Gantt chart o similares, y una presentación gráfica de cada uno de los componentes mostrando del work plan, mostrando cómo interactúan entre ellos, es decir, un esquema de PERT o similares. ¿Recomendaciones al respecto? Pues eso, que el Gantt chart esté legible, que a veces hacéis un Gantt chart que no se entiende nada y que hay un montón de cosas ahí que queréis escribir, pero al final lo que quiere el evaluador es ver cómo manejáis los tiempos, dónde están las milestones, dónde están los puntos clave del proyecto, ¿vale? Explicar la interdependencia entre los Work Package en ese esquema PERT o similares, ¿vale? Cómo interaccionáis entre cada uno de los miembros del consorcio y cómo interaccionan cada uno de los Work Packages entre ellos, cómo se realimentan, si son interactivos entre ellos. Describir para cada resultado, para cada caso de uso, las acciones específicas para su implementación, dónde tienen lugar, en qué Work Package, ¿vale? ¿Cuál es el valor añadido de esas acciones? ¿Vale? ¿Qué participantes están implicados? Dejar siempre tiempo para la integración final, ¿vale? Tiene que haber un Work Package de integración, seguramente a lo mejor hasta de demostración y de testing. Dejar tiempo para eso, no alarguéis todas las tareas hasta el final y de repente, ups, el demostrar que todo esto va bien o el probar que todo esto se integra, no me da tiempo, ¿vale? El paquete de diseminación, comunicación y explotación es obligatorio, porque es obligatorio tener un plan de diseminación, explotación y comunicación. Por lo tanto, tendrá que haber un paquete de trabajo en relación con esto, coherencia con el apartado 2. ¿Vale? Y acordaros que siempre hay una serie de paquetes horizontales, pues el de management, el de coordinación, por ejemplo, ¿vale? Y que en el caso del LAMSAM, el problema con estos paquetes horizontales que duran a lo largo de todo el proyecto es que como solo cobráis cuando el paquete de trabajo sea exitoso, pues decís, jo, es que ahora este paquete de trabajo que es grandísimo y que es larguísimo y que dura muchísimo, no voy a cobrar hasta el final, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues lo que podéis hacer es dividirlo en coordinación 1.1, coordinación 1.2, ¿vale? Poner la división en el momento de un reporting, de un milestone, de un deliverable, ¿vale? Y tener dos paquetes, por ejemplo, de coordinación, ¿vale? Asociarlos a eso, a un punto concreto en la Gantt chart, y ahí es donde viene el tema del aumento del número de páginas del LAMSAM, ¿vale? No es que sean buenísimos en la comisión y digan que también son buenísimos, son súper buena gente, pero no es que digan, bueno, pues como el LAMSAM es muy difícil, os voy a dar más número de páginas. No, es en cierto modo, está relacionado con esto, ¿vale? Que al tener que duplicar algunos paquetes de trabajo para poder pues eso, no tener que cobrar el paquete de trabajo al final de todo, pues esto hace que se aumente el número de páginas.
Vale, entonces aquí os voy a narrar cada una de las tablas que vais a tener que ir rellenando, ¿vale? La tabla 3.1a pues es la lista de deliverables, ¿vale? La tabla 3.1b, perdón, la lista de Work Packages, perdonad. La tabla 3.1b es la descripción de dichos Work Packages. Por supuesto, tienen que ser coherentes, ¿vale? Primero la lista y luego la descripción y tienen que ser los mismos, ¿vale? Luego, la parte buena, pues eso, en relación a Horizonte 2020 es que se ha simplificado la cabecera de la tabla 3.1b. La parte más complicada de Horizonte Europa es todo lo demás, es decir, un montón de cosas. Pero bueno, vamos a intentar entrar rápido un poquito en estos temas, pero os voy a dar algunas recomendaciones sobre la parte de la tabla 3.1b. Cuando realizáis la descripción de los trabajos, de los paquetes de trabajo, de repente yo me he encontrado con que había paquetes de trabajo que tenían una descripción larguísima y yo decía, uff, ¿cómo trabaja esta gente aquí? Y de repente no, era que es que lo había escrito el partner que se encargaba de ese paquete de trabajo y como yo se enrollaba mucho, pero luego no era tan relevante. En mi opinión, creo que queda muy bien que la extensión sea homogénea y en línea con la importancia del paquete de trabajo. Paquetes de trabajo largos en la propuesta son porque son cosas muy importantes, con una descripción más exhaustiva. Paquetes de trabajo menos complejos o menos importantes en la propuesta, pues una extensión un poco menos, ¿vale? La división de los programas de trabajo que no sea excesivamente granular y las tareas importantes que den como resultado un deliverable. Son tareas importantes, ¿vale? Y en este aspecto, pues tiene que haber una gran coherencia con la tabla 3.1c, que es la lista de deliverables. Oh, digo lista, no, no solo es una lista, ¿vale? También incluye una short description. Aquí sí que tenéis que describir los deliverables, ¿vale? No solo hay que listarlos, también hay que describirlos, ¿vale? Y en relación con Horizonte 2020, pues resulta que hay más tipos de deliverables, ¿vale? Estarán los reports, pero estarán también demostradores, websites, datos, etcétera, ¿vale? Procurar no concentrar todos los deliverables al final del proyecto, ¿vale? Intentar distribuirlos a lo largo de la vida del proyecto, sobre todo también porque así podréis hacer ciertos Work Packages, completarlos si vuestro proyecto está en lump sum, ¿vale? Que las fechas de planificación de entrega de deliverables sean coincidentes con el Gantt chart. Por favor, coherencia a lo largo de todo, sobre todo de todo este apartado. Es importantísimo, ¿vale? Y ojo, cuando tenéis muchos Work Packages en paralelo, ¿vale? Cuidado con tener los entregables a tiempo, que luego nos liamos y hay problemas. Esto es más de cara a la implementación del test. ¿Vale? En cuanto a los niveles de diseminación, que son de la tabla anterior, 3.1c, ¿vale? Hay varios niveles de diseminación y ahora hay más niveles de diseminación que en Horizonte 2020. ¿Vale? Solo una recomendación, ¿vale? Intentad no tener demasiados deliverables sensibles o clasificados, ¿vale? Lo digo porque acordaros que tenéis un plan de explotación y sobre todo un plan de diseminación en el que contáis vuestros resultados. Entonces, si tenéis muchos resultados que no son diseminables, pues podéis tener problemas de cara al apartado de impacto, ¿vale? Y sobre todo ser coherentes con el Security Assessment. Si tenéis alguna duda podéis contactar con la Oficina Nacional de Seguridad. En cuanto a la tabla 3.1d, la lista de milestones, ¿vale? Por favor, incluid solo aquellos milestones que sean verificables, ¿vale? Y métodos de verificación, bueno, pues que no dependan solo esos métodos de verificación de milestones solo de entrega de deliverables, ¿vale? Pues podéis considerar pues, un punto de evaluación o de feedback, pues, por ejemplo, si tenéis
un management board o un advisory board. En cuanto a la tabla 3.1e, los riesgos críticos de la implementación. Habéis visto que he subrayado implementación en amarillo, ¿vale? No confundirlos con las barreras del apartado de impacto. Estos son los riesgos durante la implementación del proyecto, ¿vale? Los riesgos en la primera parte de la tabla veis que están categorizados como bajos, medios y altos, ¿vale? Nosotros también recomendamos que además hagáis otra categoría dentro de los riesgos, que son, por ejemplo, riesgos tecnológicos y otro tipo de riesgos, por ejemplo, pues de gestión o riesgos en la diseminación y explotación de resultados. Pero cuidado con los riesgos en la diseminación y explotación de resultados, porque no os vayáis al impacto, ¿vale? Son riesgos dentro de la propia implementación del proyecto, ¿vale? Luego, sobre todo, como en el caso de las barreras, medidas de mitigación, ¿vale? Aquellos riesgos que no tengáis la medida de mitigación pensada, cuidaros o pensad cómo lo escribís en la propuesta. Otro tema son el tema de los riesgos crucial risks, ¿vale? Los riesgos cruciales. Yo esta parte de la implementación la solía dar en los anteriores Infodays, la suele explicar Ainara. Entonces, pues yo he tomado lo que Ainara nos indica aquí y dice, sí, indicad crucial risks o critical risks. Vale, en mi opinión, y yo he añadido esa palabra, cuidado, ¿vale? Porque tenéis que tener mucho cuidado de si os pasáis mucho del riesgo. Si el riesgo es muy high, a veces las mitigation measures no son creíbles y entonces podría el evaluador pensar que este proyecto tiene mucho riesgo. ¿Vale? Si el riesgo está asociado con fundamental rights, pensaros muy mucho si este proyecto es adecuado. ¿Vale? Antes de poneros a escribir riesgos como locos, si el proyecto tiene muchos riesgos, a lo mejor no es todo lo adecuado para Horizonte Europa o incluso para de hacer. ¿Vale? Luego, en cuanto a la tabla 3.1F, ¿vale? El esfuerzo del staff, ¿vale? Pues aquí la primera recomendación es revisar que no haya inconsistencias entre tablas, pero esto revisad que no haya inconsistencias en todas las tablas, no solo en la 1F, pero especialmente en la 1F, ¿vale? Cuando estáis hablando de person months, ¿vale? Pues tendréis que ser coherentes pues, con los deliverables que vais a entregar, con los work packages que vais a hacer, ¿vale? Y sobre todo evitar sobreestimaciones de person month, ¿vale? Si hay partners con contribuciones similares, pues que tengan person month similares. Similares me refiero a cantidad de esfuerzo, no a hacer las mismas cosas, ¿vale? Si hay partners que hacen cosas parecidas, pues tendréis que justificar muy mucho por qué hay dos partners haciendo cosas parecidas, ¿vale? Si hay partners con contribuciones de especial intensidad, que los puede haber, yo no digo que eso sea incorrecto, puede haber un partner que sea pues mucho más core que otro, no pasa nada, pero justificarlo luego también en la contribución del partner al proyecto, ¿vale? Y, vale, y cuidado con los persons month del coordinador, que a veces el coordinador tiende a poner demasiados persons month, ¿vale? Y luego, ups, ahora cómo hago para repartir el resto, ¿vale? Ya sé, es un quebradero de cabeza y luego repartir y repartir el budget es muy difícil, pero también creo que el consejo que ha dado Xavier es muy bueno. Primero es la idea, primero construirlo todo y luego ya encajará el presupuesto, ¿vale? Y luego en algunos paquetes de trabajo pues se espera que participe todo el consorcio, ¿vale? Si alguien del consorcio no participa en algún paquete de trabajo horizontal, a veces bueno, pues da ese pozo de, bueno, a este lo han metido un poco con calzador o, ¿vale? Cuidado. Vale, y eso, asegurar siempre la coherencia
con el formulario A, no solo de esta tabla en particular, sino de todas las tablas del apartado 3. En cuanto al apartado 3.2, la capacidad de los participantes y del consorcio en general, ¿vale? Empecemos por hablar de la capacidad y del rol de cada uno de los participantes y del expertise necesario en un consorcio, ¿vale? Pues hay que describir pues, el expertise de los partners individual en detalle, ¿vale? Pero tenéis que pensar que no es un anuncio publicitario. De verdad, yo he visto, me harto de, cuando reviso propuestas, de ver el anuncio publicitario, la empresa, somos referencia, bueno, lo de empresa de referencia sale siempre, somos la empresa de referencia Pitiflux, Pitiflash, Pitiflux. No, no es un anuncio publicitario. Lo que tenéis es que resaltar aquellas contribuciones críticas, pero al proyecto. Nosotros somos los únicos que accedemos a la infraestructura de no sé qué, no sé cuántos, por lo tanto vamos a ser los mejores en explicar estos datos, en llevar a cabo esta actividad, ¿vale? Un partner con expertise en muchas áreas, ¿vale? Si está en muchos sitios del proyecto a la vez, puede parecer raro, ¿vale? Justificarlo bien, ¿vale? Y si tenéis participación de terceros países, si tenéis la necesidad de incluir terceros países, también justificarlo bien, ¿vale? Pero sobre todo, lo importante es cómo encaja todo esto. Son las piezas de un puzzle. El consorcio es las piezas de un puzzle y tenéis que dar la capacidad del consorcio como un todo junto. Tenéis que integrar a cada partner, ¿vale? Y sus áreas de expertise en el consorcio, ¿vale? También detallar muy bien el expertise del coordinador. ¿Por qué el coordinador es coordinador? Ups, pues porque me da la gana. No, es porque eres el core del proyecto, ¿vale? Porque tenéis colaboraciones, habéis hecho colaboraciones en el pasado con vuestros partners, porque sois el core de la idea, porque venís, ¿vale? Es muy importante justificar esa experiencia del coordinador, ¿vale? Y luego la presencia en la cadena del valor de cada uno de los miembros del consorcio para encajarlo, pues lo que digo, como un puzzle, ¿vale? ¿Qué conocimiento aportan al consorcio? ¿Qué competencias técnicas o qué experiencia de mercado? ¿Vale? Cuidado si incluís eso, los aspectos industriales o comerciales o la experiencia de mercado o el usuario como, o sea, y el partner como un usuario, como un, digamos, el soporte en las actividades de explotación, ¿vale? Porque tendréis que justificarlo muy bien y sobre todo tendréis que ser coherentes con el apartado 2.2 de explotación, ¿vale? También no olvidéis la parte no técnica, pues eso, diseminación, un experto a lo mejor en Open Science si el proyecto es muy científico, como indicaba Xavier, ¿no? Aquellas expertise o capacidades no técnicas que van a dar valor añadido a vuestro proyecto y a vuestro consorcio. Y además, pues también nosotros recomendamos, ponemos eso, que se puede incluir una competence description, una matrix de descripción de competencias y cómo encaja en todo el proyecto. Eso es muy visual y da mucho valor añadido a la propuesta. Y bueno, no me entretengo más y doy paso a Josep Laborda de Factual Consulting, que nos va a presentar un proyecto. Josep, ¿estás ahí? ¿Puedes Sí, conectar tu vídeo y tú? Hola, ¿qué tal? hola, Bueno, buenas espera que aún tardes. no te ven. Voy a pasarte a la parte de... Vamos a ver, lo primero es que voy a detener la compartición de pantalla y ahora creo que la he detenido o creo que la he puesto... Vamos a ver, compartir pantalla, no. Vale, y ahora te voy a pasar a aquí. Ahora te están viendo en la sala, todos en grande. Voy a detener mi vídeo para que se te vea a ti y si puedes compartir tu presentación, Venga, voy. pues Vale, ya me contáis cuando veáis mi pantalla, si me oís bien.
vemos tu presentación, te vemos bien y lo que pasa es que no lo vemos en modo presentación. Si lo puedes, ahora, Ahora sí. perfecto. Vale. Y se, y Y se- yo y se me ve- silencio y te dejo comenzar. Muy Muchas bien. gracias, Josep. No, a ti, Andrea. ¿Se me oye bien? ¿Sí? ¿Se me oye bien? Sí, se te oye bien, se te oye bien. Vale, vale, perdonad. Bueno, pues nada, gracias Andrea por la invitación. Creo que soy la última persona que va a participar en esta jornada. Creo que vamos un poco tarde. Pero en cualquier caso, bueno, me ha invitado a compartir con todos vosotros, Andrea, algunas recomendaciones que se basan en un caso de éxito muy reciente que hemos liderado desde Factual. Dejadme que os diga un par de palabras sobre Factual, que es la empresa que he cofundado hace 5 años, aunque llevo más de 15 años dedicándome al sector de la innovación en movilidad y he hecho muchísimas propuestas de proyectos europeos y tengo que deciros que, bueno, me he conectado a la sesión hacia el final. No he visto todas las sesiones, pero las últimas que he visto, incluidas las dos últimas intervenciones de Andrea, os puedo decir que me he sentido muy identificado en todos los consejos que daba, ¿no? O sea, cada uno de los consejos que daba los podría dar yo en base a mi experiencia porque son aquellos pequeños detalles que realmente sumados todos y sin olvidar ninguno, porque una propuesta europea es algo muy complejo y uno no se puede despistar. Para ganar una propuesta europea, lo primero que voy a decir, como es el caso del ejemplo que os voy a explicar, como caso de éxito, uno tiene que hacerlo muy bien en las tres partes de la propuesta, en la excelencia, en el impacto y en la implementación. Si lo haces muy bien en una o dos, pero hay una parte que la descuidas o que le das menos importancia o menos relevancia, es bastante probable que el reviewer lo detecte y os penalice, perdáis ahí unos medios puntos o algún punto y puesto que el tema es muy competitivo, pues no llegáis a conseguir que la propuesta se financie, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado explicaros algunos trucos, no trucos, algunas recomendaciones en base a mi experiencia y a un caso concreto, que es el proyecto Julia. Y sobre todo dentro de este proyecto ya, porque ya no es una propuesta, ya es un proyecto que va a empezar en diciembre, financiado por la EUSPA. Pues nada, daros algunas pinceladas de, bueno, por qué sacamos 5 puntos sobre 5 máximos en esta última parte de implementación. También deciros que vamos muy tarde, esta es una sesión informativa también, con lo cual ahí tenéis mi email y no dudéis si os surge alguna pregunta que no hubiera tiempo hoy para contestar o propuesta de formar consorcio, yo qué sé, cualquier cosa. Nosotros estamos muy activos en proyectos de espacio, también en otros temas relacionados con movilidad en nuestro caso. Y este proyecto que os voy a presentar ahora en la parte de implementación, 4 consejos, es el cuarto proyecto que en materia de espacio y movilidad en estos últimos 4 años hemos ganado como Factual. Ya es el cuarto proyecto, con lo cual, bueno, y el proyecto básicamente en un par de frases para que sepáis un poco de qué va. Es un proyecto en el cual vamos a demostrar con pilotos reales en ciudades en Barcelona, en Lleida, en Tesalónica, en Atenas y en Ljubljana, en Eslovenia. Vamos a demostrar cómo receptores multiconstelación, multifrecuencia, que usan Galileo, por tanto, pueden mejorar y optimizar las prestaciones y el performance y la fiabilidad de diversas aplicaciones en el contexto de transporte público, tanto para buses como para trenes, como para aplicaciones en particular también de bus a demanda, donde el tema de la geolocalización precisa y confiable es muy crítico. Esto sobre de qué va el proyecto Julia, ¿vale? Entonces voy al tema, ¿no? que me habéis pedido. Como decía antes Andrea, algo que da un pánico importante cuando has pasado meses preparando una propuesta como coordinador y has invertido un montón de tiempo y finalmente envías la propuesta y han pasado ya unos meses, es cuando te llega el Evaluation Summary Report, ¿no? Son las notas, ¿no? Como cualquier estudiante le llegan las notas, ¿no? Pues te llegan las notas, ¿no? Y ahí no sabes si has aprobado, porque tú puedes haber aprobado, puedes haber sacado muy buena nota, como nos ha pasado a nosotros en el pasado, pero esto a veces no es suficiente para que
puesto que hay mucha competencia, el proyecto salga financiado, ¿no? No es suficiente con sacar muy buena nota, sino que tienes que sacar mejor nota que tus competidores, ¿no? Pero en cualquier caso, estas son las notas, ¿no? Entonces, estas son las notas de nuestro proyecto que por suerte, pues, como os decía, ha salido financiado y va a empezar ahora en pocas semanas. Y en concreto, pues lo que decía Andrea, ¿no? De la parte de implementación, pues nada, en nuestro caso sacamos la puntuación máxima, ¿no? ¿Cómo se consigue esto, no? Bueno, primero recordaros algo que ha dicho Andrea, pero ¿cuáles son las dos cosas que se miran en esta parte de implementación? Pues básicamente se mira el work plan, ¿no? Que sea un work plan coherente, que se entienda, que no haya más work packages de los mínimos imprescindibles, pero que tampoco falte ninguno importante. ¿Cómo has previsto y los riesgos, ¿no? ¿Cuáles riesgos has identificado que te puedes encontrar en la implementación y cómo los vas a solventar en caso que se produzcan? Y como siempre, y no solo para esta parte, sino para cualquier parte de cualquier propuesta ganadora, que lo que hagas sea coherente y se entienda y sea justificable, incluido, en este caso, la asignación de recursos, ¿no? de person months a cada uno de los paquetes de trabajo en función de la relevancia de los paquetes de trabajo y la relevancia de los partners que intervienen en cada uno de estos paquetes de trabajo, ¿no? Esto todo parece sacado y está sacado en realidad de puro sentido común, pero muchas veces pasa, y también lo decía antes Andrea, y me he sentido muy identificado porque yo también he sido reviewer y estas cosas os aseguro que uno las huele, las detecta cuando pasan, es que hay propuestas donde se nota mucho, y supongo que en la sala habrá experiencia también en este sentido, se nota mucho lo que yo cuando soy reviewer le llamo el efecto patchwork, que se ve mucho, se ve muy claro que ha habido varias contribuciones no excesivamente consolidadas, que el coordinador las pega, ¿no? las junta, hace el PDF y no hay este hilo conductor, esta coherencia, ¿no? Para lograr esta coherencia hay que hacerlo pues eso, con visión y sin ir pegando contribuciones de diferentes partners sin ton ni son, ¿no? Y luego está algo que es, de nuevo, fundamental y que también me siento muy identificado con lo que decía Andrea, ¿no? Aquí se trata, en el consorcio as a whole, de explicarle al reviewer o a los reviewers por qué el consorcio que presentamos es el mejor preparado o está muy bien preparado, digamos así, para afrontar los retos que habéis descrito antes en los capítulos, sobre todo de excelencia, y que vais a conseguir el impacto que habéis prometido en el capítulo 2, ¿no? Y que vamos a ejecutar un plan de trabajo coherente, eficiente, etcétera, ¿no? El consorcio as a whole, ¿no? Entonces, lo que he hecho, un poco para que no sea tan teórico y se apalanque más pues bueno, en mi caso, en un caso concreto, ¿no? Pues lo que he hecho es coger algunas frases clave que estaban en nuestro Evaluation Summary Report dentro de esta sección y os las he puesto y también os doy un poco cuál es mi interpretación de por qué nos evaluaron también en estos puntos, ¿no? Lo que nos dijo el reviewer en referencia al work plan que presentamos es que estaba bien pensado y que además era efectivo para conseguir los objetivos que habíamos planteado en el capítulo de excelencia. Aquí hay un tema que yo quiero remarcar. Los objetivos es una parte esencial de la propuesta que está en la parte de excelencia. Los objetivos tienen que ser muy claros, tienen que ser creíbles, esto ya seguro que ya lo habéis comentado durante la jornada, pero es que además en la parte de implementación uno tiene que demostrar que la estructura de paquetes de trabajo y actividades relacionadas que plantea están diseñadas para cumplir y dar bueno, para cumplir con los objetivos que nos hemos marcado, ¿no? Y esto que parece de nuevo tan obvio y tan evidente y ¿no? tan de sentido común, muchas veces hay propuestas donde no hay esta conexión tan clara entre los objetivos y cómo estos objetivos se consiguen a través del plan de trabajo. Pero también una recomendación, y de nuevo en base a la experiencia, en algunos casos negativa, pero de la que uno aprende, tampoco es buena idea
hacer una traducción casi literal de los objetivos en paquetes de trabajo. Lo voy a simplificar de forma un poco cómica, si queréis, pero no vale decir, puesto que los objetivos 1, 2, 3, 4 son estos, voy a plantear el paquete de trabajo 1, 2, 3, 4 que prácticamente obedece a cada uno de estos objetivos, ¿no? Ya lo tengo resuelto. No es tan sencillo como esto. Esto no es creíble y esto os penaliza. Pero aún así, en la redacción y en la descripción de los paquetes de trabajo tenéis que explicar en qué medida cada uno de estos paquetes de trabajo es fundamental para conseguir los objetivos que os habéis marcado. Luego hay un tema de la duración del proyecto. Cuando uno plantea una propuesta, dice, bueno, ¿este proyecto cuánto va a durar? ¿Va a durar 2 años? ¿Va a durar 3 años? ¿Va a durar 4 años? Aquí no hay una regla, digamos, de oro, ¿no? Pero sí que hay algunas recomendaciones. Yo, por ejemplo, os daré una que en nuestro caso creo que aplicó bastante. Si el proyecto es una Innovation Action que tiene un enfoque muy claro en ir hacia el mercado, digamos, la duración del proyecto no puede ser no puede durar mucho el proyecto, ¿no? No puede durar 4 años. Si tú dices que es una Innovation Action con enfoque en go-to-market, pues no puedes alargar excesivamente el proyecto porque en 4 años el mercado puede haber cambiado mucho, ¿no? Esto os penalizaría casi seguro. En cambio, si es una Research and Innovation Action donde hay más investigación, pues ahí, digamos, los plazos se pueden alargar un poco más, ¿no? Eso sería una de tantas recomendaciones que, insisto, fruto del sentido común y también no solo del sentido común, sino de la experiencia en algunas otras evaluaciones no tan positivas donde nos han penalizado, pues bueno, uno aprende. Los paquetes de trabajo tienen que, en nuestro caso, nos dijeron que estaban bien descritos, con un buen nivel de detalle, como decía Andrea, no un paquete de trabajo muy extenso y otro muy corto, ¿no? Donde se vea que hay un hilo conductor consistente en la descripción de los paquetes de trabajo. Los hitos, los milestones, nos decían que estaban bien definidos y eran apropiados, ¿no? A lo que se perseguía en el proyecto. Eso es importante porque muchas veces uno piensa, bueno, ¿y qué milestones voy a poner, ¿no? Bueno, pues los milestones, si uno no los tiene claros, los hitos, quizá tiene un problema que debe de plantearse en fase de propuesta, porque si tú tienes claro lo que quieres conseguir, debería de ser igualmente claro qué hitos te autoimpones para medir en qué medida, digamos, estás consiguiendo lo que te has propuesto a través del work plan, ¿no? Por lo tanto, estos hitos, ¿no? Si son desarrollos concretos o deliverables concretos, ¿no? Que son fundamentales para el avance del proyecto, os van a salir solos. Si os cuesta encontrar los milestones, revisad el plan de trabajo porque seguramente hay algo que falla dentro del plan de trabajo, digamos, ¿no? Otra recomendación, no por poner más milestones y más deliverables y más, ¿no? Una estructura de paquetes de trabajo más compleja, más intrincada y un PERT chart con muchísimas flechas y con muchas interdependencias entre paquetes de trabajo, os van a evaluar mejor. Muchas veces os van a evaluar peor, porque, ¿no? El mensaje que le estáis trasladando al reviewer es que tenéis un cacao mental importante, ¿no? Lo estoy exagerando un poco, pero estas cosas pasan, ¿eh? El tema de allocation of resources, que también decía Andrea, ¿no? Pues de nuevo, coherencia, ¿no? Que no haya cosas que canten, ¿no? Por ejemplo, una recomendación es que el paquete de trabajo de coordinación, que todo proyecto tiene, que empieza en el mes 1 y acaba en el último mes del proyecto, como mínimo el coordinador tenga un full-time employee, es decir, una persona dedicada 100% a coordinar el proyecto. Si el proyecto es de 30 person months, como en nuestro caso, pues nosotros aquí pusimos 30 person months de dedicación para el coordinador, ¿no? Y lo que decía también Andrea, ¿no? Recursos proporcionales a la importancia relativa de cada work package y a las contribuciones de cada partner. Esto no estaba preparado, ¿eh? Lo llevaba yo como recomendación. El Gantt chart. El Gantt chart es la representación visual de cómo a nivel temporal y de interdependencia entre paquetes de trabajo va a ir avanzando el proyecto.
hay una cosa que a veces pasa en los Gantt charts que hay extremos, ¿no? A veces hay Gantt charts que son excesivamente rebuscados y esto es síntoma de que la ejecución no va a ser buena y seguro que os va a penalizar. Y luego hay Gantt charts excesivamente simples, ¿no? Donde las cosas pasan de forma muy secuencial, ¿no? Cuando acabemos el paquete de trabajo 1 empezaremos el 2 y luego empezaremos el 3. Esto, de nuevo, no es realista ni es muchas veces creíble, ¿no? Poner los paquetes de trabajo de forma muy secuencial, ¿no? Cuando acaba uno empieza el otro, ¿no? Lo que suele ser más realista y hay que explicarlo, no solo a través del Gantt chart, sino a través del texto que acompaña al Gantt chart, es de qué manera un paquete de trabajo proporciona outputs que son necesarios y útiles para el siguiente paquete de trabajo, que no necesariamente empieza cuando acaba el primero, sino que se pueden solapar en el tiempo, etcétera, ¿no? Con lo cual, y dentro de este Gantt chart, como decía antes, también anotar y marcar muy bien qué hitos van a marcar y van a definir el buen avance del proyecto, que los hitos no siempre, pero muchas veces suelen estar vinculados a entregas parciales de resultados del proyecto, ¿no? Pues tenemos ya el prototipo del desarrollo X a punto. Tenemos los dispositivos de geolocalización instalados en nuestro caso, en los buses del piloto de Atenas, ¿no? Eso es, ¿no?, certificar que hay cosas que se han hecho que son imprescindibles para seguir avanzando en el proyecto, ¿no? Y eso lo entiende cualquiera. Lo importante es que lo que expliquéis, no diré que lo entienda alguien ajeno al tema, pero casi, que se entienda. El tema de la tabla de riesgos, que también ha salido, normalmente es una parte relativamente sencilla. Digo relativamente, porque hay la tentación, y yo sí, hablo con muchos coordinadores y he estado en muchos consorcios. Hay la tentación de hacer copy-paste, ¿no? Es decir, esto es un poco siempre lo mismo, ¿no? El copy-paste, un reviewer con experiencia lo detecta. Con lo cual, vale la pena no confiarse y pasar algo de tiempo definiendo bien cuáles son los riesgos y por qué son importantes, pueden ser importantes o relevantes para el proyecto, sin, como decía también Andrea de forma muy acertada, sin dispararse un tiro al pie, ¿no? Si tú detectas un riesgo o te parece que puede haber un riesgo que puede ser muy crítico, hombre, mi recomendación sería que no lo pongáis directamente, porque esto es dispararse un tiro al pie. A no ser que, bueno, claro, si realmente es tan crítico, quizás estáis equivocando y como decía también Andrea, el topic no es para vosotros, ¿no? Y por último, el consorcio as a whole, esto es clave, ¿no? ¿Quién va a ejecutar y implementar con éxito esta idea que hemos defendido a través del capítulo de excelencia, capítulo de impacto y el capítulo, obviamente, de implementación, ¿no? ¿Quién está al mando del proyecto, ¿no? ¿Quién está al volante? Aquí nos dijeron, en nuestro Evaluation Summary Report, que, bueno, consideraron que el consorcio tenía la suficiente experiencia, que además para acometer los objetivos que nos marcábamos, que además era un consorcio complementario donde no había solapes entre contribuciones, entre experiencia necesaria, cada uno hace lo que tiene que hacer sin solapes. Y yo añadiría que aparte de la competencia, que la competencia se demuestra en la propuesta, por ejemplo, mencionando qué otros proyectos en el pasado se han hecho que son especialmente relevantes para la propuesta actual, ¿no? Uno demuestra que tiene, pues eso, un bagaje que es muy útil para la propuesta actual. Era nuestro caso. Nosotros ya llevamos un historial de propuestas bien ejecutadas que de alguna forma pues, han sumado, digamos, a la evaluación. Luego el tema del balance geográfico, eso es importante, ¿no? Hay veces que hay consorcios que están que tienen un sesgo muy grande hacia partners pues, en determinadas partes de Europa, ¿no? El típico proyecto
que tiene un sesgo muy marcado hacia partners en el norte de Europa, ¿no? O de la misma forma, los partners que estamos en el sur de Europa, tenemos una tendencia natural a asociarnos entre nosotros, ¿no? Al menos a mí me pasa, ¿no? Con los griegos, con los italianos, etcétera, ¿no? Uno tiene que buscar un balance geográfico, para que cuando vas a demostrar determinados temas, es bueno y es creíble y es importante decir que, y sobre todo en el mundo de la movilidad esto se ve mucho, que determinados retos que parecen muy parecidos en distintos países, pues a la hora de la implementación, cómo se perciben en un país del sur de Europa como España o cómo se perciben en un país del norte de Europa como Suecia o el centro de Europa como Alemania, pues a veces hay diferencias. Y este equilibrio geográfico, sobre todo para proyectos que tienen un marcado carácter de implementación, que tienen pilotos, ¿no? Que tienen demostradores, eso es importante. También suma muchísimo que haya pymes que tengan un papel de liderazgo en las propuestas. Las pymes tienen buena prensa en Horizon Europe. Mi empresa Factual es una pyme de 20 empleados, pero tenemos una amplísima experiencia en proyectos europeos. Antes no lo he dicho, pero en los últimos 4 años hemos ganado 29 proyectos europeos, de los cuales hemos liderado y lideramos actualmente 9. Y esto es un KPI demostrable, no es publicidad. Y cuando lo pones en la propuesta y lo lee el reviewer, dice, vale, entiendo por qué esta empresa coordina el consorcio y entiendo que tiene la capacidad para hacerlo y además es una pequeña y mediana empresa, con lo cual aún caes más simpático, por decirlo así. Y el tema también como os decía, ¿no? Nos valoraron el historial de haber participado de forma satisfactoria en varios proyectos europeos previos, lo cual daba credibilidad al consorcio, ¿no? Bueno, yo lo voy a dejar aquí. Y lo que os decía, para cualquier cosa tenéis aquí mi correo electrónico y tanto ahora como después de la sesión, pues estaré encantado de atender cualquier duda, comentario, lo que queráis. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Josep, y siento que te haya tocado de último. Alguien tiene que ser el último. No hay problema. Estoy mirando a la sala. Si tenéis alguna pregunta, este es el momento. Podéis también hacer alguna pregunta al resto de los ponentes que en su experiencia en los otros 2 apartados. Xavier tiene una pregunta. Sí, una tontería, tío. Él. ¿Qué se entiende exactamente por coordinación? Porque en algún proyecto me han discutido la diferencia, al menos un project officer, entre coordinación técnica interna y coordinación administrativa, etcétera, etcétera. Y entonces nos hicieron quitar person months del package de coordinación, ponerlos en otras partes. Me ha pasado una vez, pero si está claro lo que se entiende por coordinación y qué no se entiende por coordinación. Bueno, si quieres, es una muy buena pregunta. A ver, el coordinador, para empezar, es el partner que puede demostrar que tiene la visión y la capacidad de traccionar a un determinado consorcio, ¿no? Dicho de otra forma, un partner no es alguien, no es un excelente gestor de un presupuesto y que sabe interactuar de forma muy eficiente con la comisión y escribir deliverables. No es un secretario, no es un secretario. Un partner es un líder que tiene que demostrar capacidad técnica, que tiene que demostrar que se dedica a lo que propone la propuesta, o sea, que forma parte de su core business, ¿no? O sea, no es alguien que tú coges para comerse el marrón de coordinar, porque muchas veces, algunas veces nos ha pasado, y a vosotros imagino que también, algo que es un pequeño drama, que es que se reúnen varios partners, tienen muy clara la idea de
de lo que quieren implementar, han identificado el topic, empiezan a trabajar en un concepto, en un posible estructura de paquetes de trabajo, avanzan, digamos, en el concepto, pero no tienen a nadie durante un tiempo prolongado de desarrollo de la propuesta, no tienen a nadie identificado que sea el que liga la mayonesa, ¿no? El que consolida el consorcio, el que define el storytelling, el hilo argumental. No lo tienen. No lo tienen porque confían que lo van a encontrar más adelante. Esto es un error. Es un error. A nosotros nos ha llegado algunos consorcios que llevan meses trabajando y nos dicen, bueno, pero nos falta el coordinador. Como si el coordinador fuera una pieza necesaria, pero no crítica. Y eso es un error, porque es empezar la casa por el tejado, ¿no? Entonces, para mí el coordinador es alguien que sabe lo que está haciendo y no solo un mero secretario. Dicho esto, algo que también he visto en proyectos exitosos en los que yo no era coordinador, pero era partner, y me ha parecido una muy buena práctica que en determinados casos puede ser interesante adoptar, y de nuevo, siempre que haces una cosa que se sale un poco de la norma, si lo justificas bien, no solo salvas el riesgo de que a alguien le pueda parecer raro, sino que demuestras mucha solvencia, ¿no? Si te atreves a proponer algo que se sale un poco de la norma y lo defiendes muy bien, el mensaje que le transmites al evaluador es que sabes muy bien lo que te llevas entre manos, ¿no? Entonces, el ejemplo que te iba a dar, un caso concreto, es que había una bicefalia en la coordinación, una bicefalia perfectamente definida. Había un coordinador, que era el coordinador más, pues como te decía, ¿no? De visión, por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, interlocución con la Comisión Europea, etcétera. Y en este caso era un centro de I+D. Y luego había un coordinador técnico, que era el que... Y eso era por definición, era una bicefalia, ¿no? Y si no se explica bien, puede ser percibido como una debilidad, ¿no? Pero al contrario, en aquel proyecto era una manera muy óptima de trabajar, porque había una parte muy tecnológica del proyecto que tenía un marcado carácter tecnológico y de I+D, era una RIA en este caso, ¿no? Que justificaba que hubiera alguien cuyo foco fuera exclusivamente validar que la tecnología se implementaba en tiempo y forma como estaba previsto. Y puesto que esta parte del proyecto era tan crítica, justificaba que hubiera esta bicefalia, hubiera un coordinador técnico. Y luego había el coordinador que siendo técnico también lo era un poco menos, ¿no? Y se ocupaba de las cuestiones más de gestionar el budget, los intermediate reports, etcétera, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, no hay una fórmula mágica, ¿no? Y a veces pasan estas cosas, pero cuando un reviewer te cuestiona el modelo de liderazgo, de coordinación, lo suyo es salir con fórmulas, digamos, de nuevo, que resuelvan la complejidad del proyecto, y a veces pueden ser fórmulas creativas, como la que te he explicado, que es un caso real, ¿no? De esta cierta bicefalia, no pasa nada, siempre y cuando, como siempre, en cualquier proyecto europeo, se justifique de forma muy, muy precisa por qué lo haces así, ¿no? Para complementar un poco lo que dice Josep, pero antes de complementar, quiero preguntarle a Josep, en el caso que estás planteando de la bicefalia, ¿quién era el coordinador, digamos, oficial? O sea, el que figuraba como El técnico coordinador no, en la propuesta. el técnico no, era el otro. El Era el coordinador de, era el otro, era el que, bueno, sí, el coordinador, el administrativo, si quieres, el pero, de pero gestión, digamos, el de el gestión, manager. exacto. Aunque insisto, no era un secretario, un puro secretario, ¿eh? No era alguien o sea, era alguien que era un partner que podía demostrar, y de hecho tiene, digamos, un bagaje demostrable en proyectos, en este caso era en temas de automatización, pero sin embargo había otro partner bueno, que estaba 100% focalizado en la coordinación técnica, ¿no? Pero sí, el que realmente llevaba el rol real de liderazgo, de coordinación oficial, digamos, formal, era el más administrativo. Vale, la pregunta te la he hecho también porque yo también he visto esa, digamos, bicefalia en algún proyecto. Os diré que
es difícil de gestionar, ¿eh? Es tentador a veces porque, a ver, yo estoy de acuerdo con Josep. Creo que quien tiene que coordinar es el líder de la idea, el tractor, ¿no? de la idea, el que dice, esto es el core y ahora me rodeo de un consorcio que me ayude a acabar de fraguar este proyecto y esta idea. Y creo que ese es el que debe de ser el líder del proyecto y es a lo mejor en cierto modo por definición la definición de palabra líder, ¿no? Pero claro, yo entiendo que cuando tú tienes un gran expertise técnico, pues de repente ponerte a contar performance y a escribir proyectos y a hacer gestión, etcétera, etcétera, pues no apetece, sobre todo si no eres una gran empresa, a lo mejor pues que no tienes esa capacidad no, o a lo mejor hasta incluso no lo puedes llevar a cabo, ¿no? Entonces entiendo que esa bicefalia puede llegar a ser muy tentadora, pero también os digo que tengáis mucho cuidado, primero a la hora de escribir la propuesta en cómo lo escribís y cómo lo justificáis y cómo lo planteáis, y segundo luego también a la hora de implementar el proyecto. Yo he visto un caso de un proyecto que salió exitoso, salió escogido. No voy a decir el proyecto porque me están grabando, pero, ¿qué ha ocurrido? Que digamos, el core técnico estaba en uno de los participantes, pero no se atrevió a ser coordinador, pues por quizás la más falta de experiencia en programa marco o porque, pues eso, pues el tema de que llevar las labores de gestión se le hacía muy pesado, etcétera, etcétera. Entonces hicieron esa bicefalia y por eso venía la pregunta. Pusieron como coordinador oficial al coordinador más de gestión. ¿Qué ha ocurrido ahora en el día a día? Que no tiene por qué pasar y no es el mismo proyecto que está comentando Giuseppe, para nada. Pero ¿qué ha ocurrido ahora en el día a día en la implementación del proyecto? Que el coordinador oficial, que debería de hacer las tareas de gestión, está delegado además las tareas de gestión en el coordinador más técnico, que aún encima tiene su parte técnica y entonces se está viendo un poco superado y la verdad es que es un gran proyecto y bueno, que una vez hayas conseguido el proyecto y que estés sacándolo adelante con todas las dificultades, que luego además tengas dificultades en la implementación, pues hombre, la verdad es que no es un poco en cierto modo decepcionante. Entonces, procurad no caer en eso, procurad ya en el momento de la propuesta tener muy claro los acuerdos. Yo sé que al final se van a llegar a acuerdos en el Consortium Agreement, en el Grant Agreement, pero ya antes procurad tener todo muy especificado y sobre todo las tareas de quién hace qué. Y el tema de la coordinación, yo creo que es buenísima la pregunta porque siempre hay digamos, ese dilema, ¿no? Entre la coordinación y la gestión más de proyecto y la coordinación técnica, ¿no? El liderazgo de lo que es lo que estamos haciendo. Yo quiero que se lleve a cabo y quiero que se haga, pero claro, al final la gestión técnica es parte del proyecto y está ahí. Bueno, no sé si hay más preguntas en el chat, aunque pone aquí que hay preguntas, son de antes, de cuando no conecté. Y hay una pregunta en la sala. Sí, hola, sí, yo soy Rosalía Vicente de la Enterprise Europe Network aquí en Madrid y quería justo al respecto del tema de la coordinación, ¿no? Porque a nosotros nos llegan pues principalmente muchas pymes que tienen la idea del proyecto, tienen el consorcio más o menos montado, pero no quieren coordinar porque no tienen experiencia, no es la primera vez que participan en el programa Marco, no se atreven, ¿no? Entonces, me da la impresión también al trabajar con la búsqueda de socios que se está como profesionalizando un poco esta figura del coordinador, que ya se buscan como empresas como la vuestra, ¿no? No sé si Josep, has comentado que teníais 9 proyectos coordinados, me parece recordar. Sí. No sé si vosotros también vais más allá No, son técnicos. sois técnicos y aparte coordinadores, pero yo me he encontrado con empresas que sí que realmente parece que se dedican a coordinar proyectos en serie y yo no sé si esto como evaluadores también se puede ver de manera negativa, ¿no? Si esta posición de un coordinador que simplemente va a realizar las labores más administrativas y no Yo, va...
No es nuestro caso. Nosotros no somos este tipo de consultora que se dedique de forma profesional a asumir digamos, la coordinación de un proyecto en el que no creemos y en el que no solo eso, sino en el que no tenemos competencia técnica, con lo cual, pero entiendo lo que dices y es verdad, y de hecho antes lo decía, ¿no? Nos llegan propuestas de eso, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Consorcios que más o menos están formados, pero no hay nadie que se atreva a liderar, ¿no? Y nos lo preguntan, ¿no? No seríais líderes de nuestro consorcio, ¿no? No os atreveríais, ¿no? Esto, mi sensación, que insisto, algo interesante cuando te dedicas a proyectos europeos, interesante y saludable, es haber estado en los dos lados, digamos, ¿no? Como empresa que presenta propuestas, ¿no? Pero también como evaluador, ¿no? Porque así también aprendes un poco más, ¿no? Y bueno, te pones en la piel, digamos, del evaluador, ¿no? Y yo personalmente, yo soy bastante condescendiente cuando evalúo con temas que entiendo que aunque se perciba que hay un cierto, digamos, ¿cómo lo voy a decir? Que no hay un excesivo detalle en temas de pues, gestión de riesgos y demás. Los riesgos cuando ocurren, mejor o peor se gestionan. Tiene que ser un riesgo muy, muy crítico para que hunda un proyecto, ¿no? Entonces ahí yo soy más condescendiente. Pero en cosas como la que tú dices, de liderazgo, donde se ve ahí lo voy a decir así, se ve a una empresa que es un mercenario, ¿no? Un coordinador mercenario. Yo ahí, como coordinador, a mí no me gusta nada. Y creo, también por experiencia, que es mala práctica. El coordinador tiene que ser alguien creíble, alguien que ha hecho proyectos sobre aquel tema del que va el proyecto. Y si se ve que es un coordinador, digamos, profesional, ¿no? La típica consultora que hace un poco de todo, para mí es mala práctica. Pero bueno, habrá de todo. Habrá proyectos que están muy bien armados y que les falta un coordinador, ¿no? Un buen gestor y el evaluador no le da tanta importancia y, ¿no? Al final los criterios son muy diversos, ¿no? A mí mi subjetividad y mi opinión profesional, habiéndome dedicado a esto durante muchos años, es que el coordinador es básico. Y si pones ahí a un mercenario, pues eso se nota. Y para mí es mala idea. Sí, yo también estoy de acuerdo con Josep. De hecho, bueno, en cierto modo también por eso hemos escogido a Josep como ponente, porque Josep tiene un expertise en la parte de propuestas orientadas a movilidad, orientadas al fomento de datos espaciales de GNSS y su experiencia, además de toda esa bagaje que tiene en preparación de de propuestas y en proyectos, porque ha ganado muchas propuestas, pues le hacen, yo creo que quizás la persona idónea para presentar esta parte. Además, es una pyme, o sea, es decir, es de esas empresas que ha tenido el valor de saltar a la coordinación. Un poco lo que comentabas tú, Rosalía, ¿no? Es que hemos hablado con un montón de pymes que no se atreven. Bueno, pues yo he dicho, venga, que venga Josep, a ver si esta vez se atreven las pymes. También las pymes coordinan, también las pymes ganan proyectos y además también lo hacen muy bien porque tienen su idea y son los líderes de esa idea y los que presentan esa idea. En el caso que os decía yo, en el otro caso, que acabó liderando más quizás el que era más gestor y menos digamos, el coordinador técnico, aún encima es que es una pyme, el que es el coordinador técnico y venía con la idea y ahora le han cargado con todo el peso del proyecto. O sea, no se cargó con el peso de la propuesta, pero se ha cargado con el peso del proyecto. Entonces, pues yo creo que estoy de acuerdo con Josep que al final el peso del proyecto y por lo tanto la coordinación del mismo deberían de lanzarse todas las entidades y si tienen una idea,
pues tienen que ser los tractores y los líderes de la misma. Otra cosa es un poco el otro ejemplo que había puesto Josep de, bueno, vienen todos con una idea y todo encaja. Es decir, que todos más o menos los participantes tienen el mismo nivel en el consorcio, ¿vale? Pues yo mi parte es la rueda, mi parte es la antena, mi parte es el, ¿vale? Y no hay, digamos, una parte, un resultado o una colaboración dentro del consorcio que destaque sobre todos los demás dentro del proyecto, y el proyecto es un puzzle. Estos proyectos son súper difíciles de coordinar y a lo mejor sí que hace falta escoger a aquel, pero siempre de dentro del consorcio, que tenga mayor expertise de gestión, ¿vale? Y a lo mejor no es el que tiene quizás el resultado más relevante, ¿vale? Pero eso es en aquellos proyectos en los que, como ha dicho muy bien Josep, hace falta ligar la mayonesa, ¿vale? Tenéis todos los ingredientes y prácticamente todos los ingredientes están casi al mismo nivel o parecido. Bueno, pues yo personalmente escogería el que tiene mejor nivel de gestión, sin caer en la tentación de ir a... Bueno, yo no voy a usar la palabra que ha usado Josep porque, bueno, soy el NCP, pero, ¿vale? No caigáis en la tentación de ir solo a un gestor de proyectos. Bueno, no sé si hay más preguntas o comentarios. Bueno, pues con esto yo me gustaría pedirle a Almudena, a Rosalía y a Xavier que también que se levanten y dejo en cámara a Josep para que les deis un aplauso a los colaboradores, por favor. Y nada, ya quedamos poquitos de aquí. También un aplauso a la audiencia, a los que quedáis.